Presentación del Índice de Libertad Económica en el Mundo 2015, la edición mexicana que presentan Caminos de la Libertad, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y México Business Forum. Bien, el día de hoy contamos con dos grandes personajes y grandes expertos en la libertad económica, don Luis de la Calle y don Sergio Sarmiento, que en un momento más nos darán sus comentarios al respecto de este índice y de la importancia de la libertad económica para nuestro país. Bien, la libertad económica en corto es el grado en el que las personas pueden vender, comprar, regalar y en general disponer de su propiedad adquirida de forma legítima. Esto es por medios pacíficos como el comercio, el trabajo y el intercambio en general. Este índice de libertad económica es un trabajo que inició el Fraser Institute en la década de los 90, ya con varios años de experiencia en esto han logrado generar un índice con una metodología bastante sólida en la medición de la libertad económica, que mide la libertad económica en 5 grados distintos: el tamaño del Estado, el gasto, los impuestos y, en general, esta forma en la que el Estado tiende a desplazar a la actividad privada y, por lo tanto, a la libertad económica, el sistema legal y los derechos de propiedad, la solidez monetaria, la libertad de comercio internacional y las regulaciones al crédito, el trabajo y los negocios. Bien, México ocupa la posición 93 en este índice en 357 países que se midieron. México obtiene una calificación de 6.79 de 10 puntos posibles. Su mejor área es el acceso a una moneda sana. México todavía cuenta con una política monetaria dentro de lo bueno, se hace bien pues la política monetaria en México. Su peor área es el sistema legal. México tiene grandes problemas de Estado de Derecho y de interferencia en el sistema legal. Los mejores países, los mejores evaluados son Hong Kong, con una calificación de 8.97, Singapur 8.52 y Nueva Zelanda de 8.19. Los peores normalmente los tienen regímenes que controlan la economía, que controlan las decisiones de las personas, y en este caso se cumple esto. El peor es Venezuela, con una calificación de 3.83, muy por debajo de todos los demás países medidos. El siguiente hacia arriba es la República del Congo, con 4.72, y luego Libia, con 5.13. Dentro de las naciones más competitivas y con un mayor, con una mayor riqueza, los Estados Unidos tienen un índice de 7.73, esto es un punto entero por arriba de México. Alemania 7.5 y China con un 6.44. La libertad económica tiene muchos efectos bastante interesantes y buenos sobre las poblaciones. En los países con mayor libertad económica hay mayores ingresos per cápita, hay mayor crecimiento, hay mayores expectativas de vida, mayores derechos políticos y civiles, aunque parecía que no está relacionado realmente. Los países más libres económicamente tienen mayores libertades personales. Y bueno, este dato queda como muy importante. Hay muchos problemas de pobreza en muchos países, pero es importante siempre mencionar que en el 25% de los países con mayor libertad económica, el decil más pobre de la población, el 10% más pobre de la población, percibe un ingreso anual de $9.881 contra solamente $1.629 que perciben el decil más pobre en los países del 25% menos libre. Pero bueno, sin más entonces, le cedo la palabra a Luis de la Calle, director general de la Consultoría Económica de la Calle, Madrazo y Mancera. Él es doctor en Economía por la Universidad de Virginia, fue subsecretario de Negociaciones de Comercio Internacionales de la Secretaría de Economía, ministro de Asuntos Comerciales en la Embajada Mexicana en los Estados Unidos. Don Luis de la Calle, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, buenos días a todos. Me honra mucho que me hayan invitado a comentar la publicación del Índice de Libertad Económica 2015 en su edición mexicana, y bueno, compartir el panel, por cierto, con mi buen amigo Sergio Sarmiento. Yo escribí un pequeño artículo que podrán ver ustedes ahí en la página 39 del índice. Les voy a hacer un poco una reflexión con respecto a este artículo. El título que le escogí fue Libertad y movilidad para el cambio y el crecimiento. Y la argumentación que hago en este pequeño artículo, que son un artículo de 2 páginas, es básicamente decir que para realmente poder crecer se requiere de la libertad, porque la libertad es lo que permite la movilidad. Muchas veces cuando
se habla, y lo hizo, por cierto, este gobierno desde el inicio, de la necesidad de incrementar la productividad. El presidente llamó eso democratizar la productividad para poder crecer de una manera sostenida. El énfasis en ese tema es correcto. Lo que no es tan correcto es la implicación de que se requiere democratizar la productividad, porque en realidad lo que requieres es democratizar la alta productividad. De poco te sirve democratizar la baja productividad, porque eso no lleva al crecimiento. Y la manera de democratizar la alta productividad es que las personas, los individuos, las familias, las empresas, los municipios, tengan la posibilidad de escoger las actividades a las que se dedican, de tal manera que a través de la movilidad se estimule el mayor valor agregado. La única manera de incrementar la productividad, o bueno, no la única, pero la más atractiva, la más fructífera, es cambiar. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho en los últimos años, probablemente el resultado que obtengamos sea el mismo. Para ser más productivos requerimos no tanto esforzarnos más, como dice el presidente ahora, que le voy a echar muchas ganas el segundo trienio. No es una cosa de ganas, es una cosa de hacer cosas que tengan alto valor agregado. Para participar en actividades de alto valor agregado se requiere cambiar. Para cambiar se requieren dos cosas. Una es elegir. O sea, el cambio es producto de la elección. La elección no existe sin libertad. Sin libertad no hay cambio, sin cambio no hay incremento en la productividad, sin incremento en la productividad no hay crecimiento. Entonces, muchas veces cuando se discuten las reformas, incluso las reformas estructurales, la gente pone el acento en la flexibilidad. Vamos a hacer el sistema más flexible. Y la flexibilidad es importante, pero es secundaria a la movilidad. Lo que importa es la capacidad de cambiar. Pero no vas a cambiar, o no vas a hacer la inversión en cambiar si tienes que concentrarte en lo urgente, en la sobrevivencia, en la seguridad, en alimentar a tu familia. Vas a poder cambiar si existen condiciones de estabilidad. Entonces, un poco lo que es aparentemente contradictorio es que para crear un sistema que promueva la movilidad se requiere primero ganar la estabilidad. Pero la estabilidad, que parece un concepto conservador, en realidad es revolucionario. Promueves la estabilidad para lograr el cambio. Y la estabilidad significa la estabilidad de la macroeconomía. Por eso una economía que es inestable no promueve el cambio y no crece, porque lo urgente es defender tu poder adquisitivo y no se te vaya a devaluar la moneda o vas a tener inflación, etcétera. Entonces, para poder cambiar se requiere estabilidad macroeconómica, que además te permite la planeación de largo plazo. Se requiere también estabilidad política. Como decía José, la estabilidad política a través de un sistema democrático que fomente la elección es clave para el desarrollo de una sociedad. Y se requiere, sobre todo, la estabilidad jurídica del respeto al derecho de las personas y respeto a los derechos de propiedad. Y cuando decimos propiedad, no nos estamos refiriendo solamente a la propiedad privada, sino el respeto al derecho a la propiedad pública, a la propiedad ejidal, a la propiedad comunal, a la propiedad del trabajador, sobre todo la propiedad de su propia remuneración, y a la propiedad privada. Entonces, el respeto a los derechos de propiedad es una de las condiciones fundamentales para crear un sistema de estabilidad que promueve el cambio. Y es el cambio precisamente el que te va a llevar a emigrar de actividades que tienen una productividad relativamente baja a actividades que tienen una productividad relativamente alta. En un sistema estable vas a permitir que personas que están en sectores que tienen productividad relativamente baja cambien a sectores con productividad más alta, a personas que emigren de zonas donde no existen las condiciones para que puedan elegir mejorar sus vidas, lo hagan. Entonces, la emigración regional, y además te permite poder visualizar, invertir en tu propio futuro.
El desarrollo, yo termino este artículo diciendo que el desarrollo es un producto de la voluntad. El desarrollo es volutivo. Sin voluntad no hay desarrollo. En México hemos caído muchas veces en una trampa, sobre todo la clase política o muchas de las élites intelectuales piensan que el desarrollo es imposible. Al pensar que es imposible, lo volvemos imposible porque el desarrollo no es gratuito, el desarrollo cuesta, y cuesta mucho, hay que invertir en él. La inversión es producto de la voluntad de tomar una decisión de que quieres invertir. Sin esa decisión no inviertes, sin la inversión no te desarrollas. Entonces, si queremos como sociedad pensar que queremos embarcarnos en un proyecto de desarrollo viable, tenemos que creer en la posibilidad del desarrollo. Si pensamos que el desarrollo es imposible, no vamos a invertir, no vamos a escoger invertir, no invertimos, no cambiamos, no crecemos y hacemos que la profecía de que el desarrollo es imposible se cumpla. Entonces, lo primero es precisamente hacerle al revés, pensar que el desarrollo es posible. Y al hacerlo posible, estamos dispuestos a invertir en él. Para que ese desarrollo se dé, se requiere estabilidad que permita el cambio. Y lo que hace este índice es, de alguna manera, tratar de encontrar en qué países existen las condiciones para que se pueda escoger el desarrollo. Les voy a leer los dos últimos párrafos del artículo que escribí, los tres últimos. El ejercicio de la libertad implica precisamente la capacidad de cambiar. La movilidad es resultado de la voluntad de invertir en un cambio para mejorar. Cuando el costo de cambiar o de apostar por el cambio es prohibitivo o con un alto nivel de incertidumbre y no se puede elegir mudarse para mejorar, se cancela la movilidad y no existe libertad. Es cierto que el ejercicio de la libertad requiere de medios de transporte y comunicación, de un sistema educativo que proporcione herramientas para formular preguntas que propicien el cambio y que dote al individuo las herramientas para incrementar su productividad, de un sistema de salud para promover el cambio, el capital humano. Pero sobre todo, requiere de una sociedad y sistema que garanticen el imperio de la ley y el ejercicio de las libertades para poder cambiar. Sin duda, la presencia de bienes públicos es sintomática de una economía moderna, promotora de la competitividad. No obstante, son el Estado de Derecho y la garantía de libertades las que permiten e incentivan el aumento sostenido de la productividad y su democratización. El énfasis en el Estado de Derecho y la libertad refleja una confianza en la capacidad y deseo de los individuos para invertir en su propio futuro. El énfasis en la movilidad implica una visión de desarrollo basada en la voluntad de lograrlo. Solo se desarrollan las sociedades e individuos con las condiciones necesarias para invertir y los que invierten en conseguirlas. Así, el desarrollo es volitivo, producto de la voluntad y consecuencia de la libertad. Por eso, es no solo medio para el desarrollo, sino fin. Por el solo hecho de poder cambiar, ya se es desarrollado, como Amartya Sen, para quien el desarrollo es libertad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Luis de la Calle, por esta intervención. Y es cierto, necesitamos libertad para desarrollarnos. Y ahora les voy a presentar a don Sergio Sarmiento. Él es periodista y presidente de la Fundación Caminos de la Libertad, que el día de hoy está presentando este índice, fundación que es miembro del Economic Freedom Network del Fraser Institute y que está involucrada en muchos asuntos de libertad y libertad económica. Don Sergio Sarmiento. Gracias en primer lugar a todos ustedes por estar aquí. Gracias a Pepe Torra, que nos está haciendo el favor de moderar. José Torra, cuando la gente me pregunta que si soy un neoliberal, les digo, bueno, pues yo no sé, no conozco a nadie que defienda esa teoría, pero me imagino que un neoliberal debe ser un joven liberal. Yo ya estoy muy viejo, o sea que debo ser un viejo liberal. José Torra debe ser un neoliberal porque pues finalmente está todavía bastante joven. Él colabora con Caminos de la Libertad, colabora también con el Fraser Institute y le ha ayudado a tratar de preparar los índices para México en lo interno y en lo comparativo. Yo te agradezco, Pepe, por
por el esfuerzo. Luis de la Calle, ¿qué les puedo decir? Es uno de los economistas que yo más admiro. Todavía tengo en la mente un ejemplo, porque a él le gusta tratar el tema de la libertad con ejemplos muy claros. Entonces nos muestra unas avenidas y autopistas en los Estados Unidos o en Canadá y son rectas. Y nos muestra un pedazo del periférico de México, y no es que haya problemas de carácter orográfico, de repente da una vuelta así, por aquí cerca de hecho, una vuelta espantosa el periférico, y se debe a un problema de propiedad, que hay distintos derechos de propiedad. Resulta que el periférico tuvo que dar una vuelta espantosa porque los derechos de propiedad de los políticos que han tenido la presidencia de la República son más fuertes que los derechos de propiedad de los demás. Entonces a nosotros nos pueden expropiar, pero a ellos no les pueden expropiar. Hay que darle la vuelta con el periférico para que finalmente pueda el periférico llegar a su destino. Lo tengo tan marcado que cada vez que oigo hablar de Luis de la Calle veo la imagen del periférico dando vuelta y entiendo un poquito más las complicaciones de los problemas de la libertad en México. Parto de un principio. Bueno, en primer lugar, gracias a Caminos de la Libertad. No debería yo dar las gracias porque yo presido la organización, pero en realidad quien hace la mayor parte del trabajo es Berta Pantoja. Gracias, Berta, por todo el esfuerzo que haces. Gracias a Birgit Lam y la Fundación Friedrich Naumann, incansables en la defensa de la propiedad. Gracias también al Mexico Business Forum de Roberto Salinas. No está él aquí con nosotros el día de hoy, pero también pues ha sido partícipe, ha sido cómplice en la preparación y presentación de este índice de libertad económica, antes incluso que en el resto del mundo. Déjenme señalarlo porque dicen, será mi ánimo periodista, pero cuando tenemos primicias, no es una exclusiva, pero si es una primicia, pues hay que señalar lo que se está presentando en México por razones circunstanciales antes que en el resto del mundo. Parto de una premisa. La premisa es que la libertad y la prosperidad están estrechamente relacionadas, pero como alguien que es filósofo de profesión, que se ha dedicado a la lógica, no me gustan las premisas que son un simple dogma, me gustan las premisas que se sustentan en algún tipo de verificación empírica, y esa es la razón por la cual es importante medir la libertad económica. Sí, la premisa es que las naciones con mayores libertades tienen mayor prosperidad y mayores indicadores de bienestar. Para que nosotros podamos decir eso, y no simple y sencillamente decirlo como un dogma, que no creo que tenga ningún interés decirlo como dogma, tenemos que poder medir la libertad económica. Y no es fácil medir la libertad económica porque pues la misma palabra libertad significa cosas distintas para muchas personas diferentes o para distintas agrupaciones. La vieja República Democrática Alemana se preciaba de ser más democrática que la República Federal Alemana, solo que solamente un partido podía participar en las elecciones. Y bueno, hoy con cuánta frecuencia vemos que en aras de la libertad se pide al Estado que viole las libertades individuales de los ciudadanos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer con la libertad económica es poder medirla. ¿Por qué la importancia del trabajo que ha realizado el Fraser Institute a lo largo de más décadas de las que se acordó José Torra? De hecho, yo tengo el índice desde 1970. ¿Por qué es importante? Porque lo que han tratado de hacer con todas las dificultades del tema es buscar parámetros para medir la libertad. Y lo están haciendo con decenas de rubros específicos. Voy a esperar un momento a que la libertad de la persona para trasladar este cajón termine y pueda yo ejercer la mía para hablar de forma tal que ustedes me puedan escuchar. Hay decenas de indicadores y lo que ha hecho el Fraser Institute, el Instituto Fraser, es separar todos estos indicadores y colocarlos en 5 grandes rubros, en 5 grandes criterios, que son: 1, el tamaño del Estado, esto incluye gasto, impuestos y empresas, regulación de empresas. 2, el sistema legal y la seguridad de los derechos de propiedad. 3, la solidez monetaria.
4, la libertad de comercio internacional y 5, la regulación del crédito, el trabajo y los negocios. Estos son los 5 grandes rubros. A lo largo de las décadas tengo entendido que ha habido modificaciones en algunos de los rubros, incluso como nuestro joven liberal de aquí junto a mí, que está aquí a la izquierda, no lo menciono por nombre para que no se dé cuenta, ha hecho una serie de cuestionamientos también, por lo menos a los criterios que se siguieron para la medición de los estados mexicanos. ¿Qué significa esto? Uno, que no es tan fácil medir la libertad económica, y dos, hay que estar mejorando la manera en que se mide la libertad económica, pero el punto 3 me parece que es absolutamente indispensable. El que haya dificultades no significa que nos debamos arredrar. Por supuesto que tenemos que encontrar mejores formas de medir la libertad económica. Yo lo primero que quiero compartir con ustedes es la buena nueva. Nosotros, los liberales, y yo me resisto a permitir que los estatistas expropien la palabra liberal. Yo creo que el liberal es quien defiende la libertad y pienso seguir utilizándola. Pero para nosotros los liberales siempre hay motivos de angustia. Este fin de semana, pues incluso escribo esta mañana sobre el triunfo de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista del Reino Unido, que desecha finalmente la modernización del Partido Laborista que realizó Tony Blair. Me parece lamentable, pero siempre estamos con la idea de que estamos perdiendo la batalla contra los estatistas, que la libertad se está perdiendo en el mundo. Pues lo que nos dice este índice, con todas sus mediciones, es que el índice global encadenado para 101 países ha subido de 5.31, esa es la calificación que se tenía promedio para los países del mundo en 1980, a 6.86 en 2013. Quiere decir que pues en estos 33 años hemos visto una mejoría significativa de la libertad en el mundo. En buena medida esto se debe al colapso de los regímenes comunistas en Europa Oriental, por supuesto, pero no cerremos los ojos ante el hecho de que no estamos perdiendo la batalla, estamos ganando la batalla. Esto me parece muy importante. ¿Cuáles son los países del mundo que mejor registro han tenido? O que mejor registro tienen en este 2013, es interesante ver que hubo tiempos en que los Estados Unidos era siempre el país que tenía mejores índices de libertad. Pues ahora fíjense, Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, absolutamente sorprendido yo, Mauricio, Jordania, Irlanda, Canadá y el Reino Unido, en ese orden. Yo no sé si es precisa la medición y por supuesto tengo que meterme a revisarla críticamente en cada uno de los indicadores, pero es interesante. De hecho, lo que vemos es que países que parecería que tenían mejores índices de libertad económica como Estados Unidos siguen estando entre los países del mundo con mayor libertad económica, pero están perdiendo terreno. Estados Unidos está cayendo en esta lista, en esta medición de libertades económicas. México, ya lo dijo José Torra, ocupa el lugar 93 de 157 países. Estamos por arriba de Rusia, que está en el lugar 99. Sorprende, estamos arriba de China, que está en el lugar 111. Hay quien nos dice que China representa ahora una libertad económica mayor que otras, pero no es cierto. O sea, China viene de muy abajo y ha tenido, por supuesto, mayores libertades y esto ha permitido que haya incrementado su nivel de vida de forma impresionante en los últimos 30 años, pero vienen batallas futuras porque China todavía no tiene los niveles de libertad económica que debería tener. La India está en el lugar 114, Brasil está en el lugar 118. ¿Cuáles son los peores países en materia de libertad económica? Empiezo por abajo. Y debo decir que Venezuela se lleva la medalla al peor país en materia de libertad económica en el mundo, Venezuela, por eso está teniendo un retroceso económico tan importante. Después vienen la República del Congo, Libia, Chad, Siria, Argentina, sí está entre los 10 últimos lugares,
Argelia, Zimbabue y la República Centroafricana y Angola. Estados Unidos ocupa el lugar 16 y ha venido sufriendo una disminución de su libertad económica. México tiene un índice de libertad económica de 6.77 para ser precisos, pero este 6.77 es producto de distintas mediciones en los diferentes rubros que tiene este índice de libertad económica. Me pareció muy interesante. El lugar en el que mejor estamos es curioso. Lugar número 40, calificación de 9.4, es la regulación del mercado de crédito. Me pareció sorprendente a mí. Nuevamente, yo no hice la medición, pero es lo que nos dice este índice del Instituto Fraser. Después, en materia de... ya me perdí por aquí, porque es que no los tengo. Aquí está. En materia de solidez monetaria, estamos en el lugar 91 con una calificación de 8.1, lo cual también es positivo. Y después vienen ya calificaciones inferiores. Fíjense, en libertad de comercio internacional, a pesar de nuestro Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a pesar del Tratado de Libre Comercio con Europa, estamos en el lugar 82 y tenemos una calificación de 7.2. ¿Por qué? Porque con los países que no tenemos tratados comerciales, tenemos aranceles punitivos, tenemos barreras comerciales que como Luis de la Calle nos puede decir, muchas veces nos hacen más daño a nosotros de lo que le hacen a los países con los que tenemos relaciones comerciales. Digo esto porque estamos viviendo ahora un momento en que los grupos proteccionistas en nuestro país están buscando precisamente poner barreras adicionales. Es el caso del acero. Entonces quieren subir el acero para proteger a los productores de acero y pues nada más echan por la borda todo el resto de la industria de nuestro país que utiliza el acero, incluida a la industria automotriz, y espero no estarme equivocando. ¿La construcción? Y la construcción también, efectivamente. ¿En dónde más estamos razonablemente bien? Tamaño del Estado. 7.1 es la calificación y ocupamos el lugar 51. Tenemos Estado pequeño. Yo a veces pienso que en lugar de medir el tamaño del Estado deberíamos medir la eficiencia del Estado. Aquí no quedaríamos tan bien, pero el tamaño de nuestro Estado es pequeño porque el Estado representa un 25% del Producto Interno Bruto de nuestro país y entonces por eso estamos con una calificación relativamente buena. Pero déjenme decirles que en ese sentido, a un Estado de mayores dimensiones, pero que tenga mayor eficiencia, pues sería seguramente mejor. Tenemos también calificación de 7.1 y estamos en el lugar 78 en el mundo en regulación en general, en regulación. Tenemos ya calificaciones muy inferiores en regulación de la actividad empresarial. La calificación es 6.2 y ahí estamos en el lugar 109. En regulación del mercado del trabajo, esto es antes de la reforma laboral, pero no creo que la reforma laboral cambie esto de manera radical, 5.8 de calificación y lugar 107 en el mundo. Y en donde peor estamos, y yo creo que este es el peor lastre que tenemos para construir una sociedad más próspera, es en el sistema jurídico y las garantías de derechos de propiedad. Nuestra calificación es de 4.4 y ocupamos el lugar 115 entre los 157 países del mundo que han sido evaluados. México, ¿cómo estamos? Bueno, para empezar pasamos de una calificación de 6.45 en 1970, que no estaba tan mal, de hecho. Esto es a fines del periodo del desarrollo estabilizador. Tuvimos una baja brutal a 4.61 de calificación promedio en 1985. Esto es después de la docena trágica de Luis Echeverría y de José López Portillo, los primeros años de Miguel de la Madrid, que incluyeron la promulgación, ustedes lo recordarán, en el artículo 28 de la Constitución, si no mal recuerdo, en el artículo 26 de la Constitución, el precepto de la Rectoría Económica del Estado. Establecimos, de hecho, un sistema que en lo jurídico, en lo constitucional, y no se ha modificado, nos coloca más o menos en el mismo nivel de los viejos países comunistas.
Ahora bien, nuestra calificación subió de forma muy importante y llegamos a un máximo de 6.88 en 2006, lo cual quiere decir que sí podemos mejorar y sí tuvimos un periodo de mejora en nuestras libertades económicas y desde el 2006 al 2013 hemos tenido un retroceso, no es tan significativo, pero hemos caído de una calificación de 6.88 a 6.77. Vale la pena señalar que el Instituto Fraser ha tratado de hacer un índice encadenado. Esto es un índice que sea razonablemente igual a lo largo de las décadas. Es muy difícil porque han venido cambiando los criterios e incluso han venido cambiando los evaluadores, de manera que es difícil mantenerlo, pero sí, de alguna manera estas modificaciones en nuestro índice de libertades económicas corresponden a lo que nosotros hemos visto en la regulación económica de nuestro país. El principal pendiente de México, y lo dice Luis de la Calle en su ensayo que se publica en este fascículo, en este folleto, el principal pendiente de México es la falta de Estado de Derecho y la relativa ausencia de derechos de propiedad. Y bien lo dice él, el problema no es necesariamente el ejido o las tierras comunales. El problema es que el ejido y las tierras comunales son ejemplos de falta de derechos de propiedad. El ejidatario termina por no ser dueño de nadie, de nada, no puede vender sus tierras porque al comisario ejidal no le conviene y finalmente terminamos con un sistema de tenencia de la tierra que es pues profundamente injusto y además es un generador de pobreza. Fíjense ustedes que nosotros tenemos a más de la mitad del territorio nacional en un régimen de tenencia de la tierra que es comunal o ejidal. Y esta es una de las razones por las cuales la pobreza en México se concentra de forma tan notable en el campo. Si ustedes van a Europa, si ustedes van a los Estados Unidos, no hay esta diferencia entre el campo y las ciudades. De hecho, las ciudades suelen tener mayor porcentaje de población en pobreza que el campo en estos países. ¿Por qué? Porque finalmente en el campo sí hay derechos claros de propiedad. Y coincido con lo que señala Luis de la Calle, más que el régimen colectivo, que siempre es peor que el régimen de propiedad individual, lo que afecta es la falta de derechos de propiedad. Lo que falta es que si llegas a adquirir un terreno en un predio de régimen ejidal y quieres poner, por ejemplo, una planta de generación eólica de electricidad, pues resulta que primero compras las tierras y ya una vez que compras las tierras y empiezas a construir, entonces te llegan otra vez y te dicen, no, pero pues es que les compraste a ellos, pero yo también quiero, y terminas comprando los mismos terrenos 3 o 4 veces y esto por supuesto genera una incertidumbre enorme en la inversión y es por supuesto una de las razones de la pobreza del campo en nuestro país. El índice, que realmente es un índice muy interesante porque incluye mucha información, incluye también los resultados de la encuesta mundial de valores para lo que se califica como satisfacción vital y como control vital. ¿Qué es esto de satisfacción vital y control vital? Pues muy sencillo, satisfacción vital es qué tan a gusto estoy con mi vida y control vital, qué tanto puedo tomar yo las decisiones que corresponden a mi vida. Y ahí, sorprendentemente, a pesar de que el propio índice nos señala que en términos generales hay una correlación positiva entre satisfacción de vida y control vital y el índice de libertades económicas, no existe esta correlación entre la prosperidad y la satisfacción vital. Esto significa que hay muchos países que tienen un alto nivel de prosperidad, pero cuya gente es miserable, no se siente a gusto. Y en cambio, sí hay una correlación positiva con la libertad económica. Pero aquí nosotros los mexicanos, junto con los colombianos, rompemos todos los cartabones. ¿Se imaginan ustedes cuál es el lugar de México en la encuesta mundial de valores en satisfacción de vida, en satisfacción vital? Estamos en segundo lugar. No estamos en primero,
porque el primer lugar lo tiene Colombia, ellos tienen a Shakira, entiendo que hay todavía diferencias en la vida, pero nosotros estamos en segundo lugar con 8.3, y en control vital, que es el control que tenemos nosotros en las decisiones que tomamos en nuestra vida, estamos en primer lugar con una calificación de 8.3. Quizás esto sea producto de la debilidad del Estado mexicano. Recuerdo yo voy mucho a la frontera, tengo una casita ahí cerca de la frontera del lado mexicano, y el otro día, van varias veces, que amigos o estadounidenses o mexicanos me dicen, no, yo prefiero vivir en Tijuana, y siempre que en San Diego, y la pregunta es, bueno, en Tijuana en vez de San Diego, pues si Tijuana es fellita, ¿no? Digo, espero que no haya ningún tijuanense por acá, pero Tijuana la verdad es fellita. Y San Diego es un suburbio muy bonito de Tijuana, no sé si lo han visto, pero realmente está muy, muy bonito. Pues mucha gente prefiere vivir en Tijuana, y cuando le preguntaba yo, por ejemplo, al director regional de un banco muy importante, uno de los principales del país, que vive en Tijuana y no en San Diego, su nivel de ingresos le permitiría vivir en San Diego. Dice, no, es que San Diego es una lata, si hace ruido después de las 9 de la noche te van ahí a callar, y en cambio en Tijuana pues haces lo que quieres finalmente. Una de las ventajas del estado débil es que puedes hacer lo que quieras. Tiene muchas desventajas el estado débil, pero esa es una de las ventajas que tiene. Y finalmente, en materia de control vital, el mexicano siente que puede tomar las decisiones en su vida, sus decisiones cotidianas. ¿Y qué pasa con gente de otros países que tienen quizás un estado más fuerte? Bueno, este estado tiene mayor capacidad para inhibir las decisiones personales de los individuos. De manera que tenemos aquí en este índice de libertad económica en el mundo, edición México 2015, una gran cantidad de información que nos muestra cosas que son importantes, nos muestra para empezar, que está subiendo la libertad en el mundo, hay que darle la bienvenida a esto. Nos muestra que sí hay una correlación en la prosperidad con la libertad económica. Esto es positivo, aunque voy a cerrar con un cuestionamiento que me parece importante. Te muestra también que un país como México pasó de tener una buena calificación a tenerla bastante buena, y después un deterioro. Pasamos de tener una buena calificación a un deterioro realmente brutal, a ponernos en calificaciones que hoy serían similares a las de una Venezuela o de una Argentina, y después tuvimos una mejoría y hemos tenido un ligero deterioro en los últimos años. Y ahí el punto final, que no podemos cerrar los ojos a eso. Una cosa, como lo dicen también a propósito los distintos indicadores de felicidad y de bienestar, en que no nos va tan mal a los mexicanos, a pesar de que nuestros indicadores sociales y nuestros indicadores económicos son muy malos. Los mexicanos parece que tenemos una forma de ver la vida que nos permite salir adelante. Estaba yo hablando con unos amigos que estaban poniéndose de acuerdo para la fiesta de mañana. Ya saben, la fiesta de mañana, ya nos decía Octavio Paz que una de las razones de nuestra pobreza es el énfasis que ponemos en las fiestas. Todo se nos va en los petardos y en los gritos y en la alaraca de las fiestas. Es cierto. Pero mis amigos estaban mandando a hacer una piñata con cara de Donald Trump, y yo entiendo que esto puede generar una felicidad que no te da la prosperidad. Muchas gracias.